Aló, aló. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Paso. ¿Cuántos son? Bueno, listo. Bueno, vamos a empezar la clase en relación a patología pleural. Una de las más comunes en la que mayormente el neumólogo tiene arduo trabajo es dentro de la patología pleural y dentro de ella es el derrame pleural. Entiéndase como derrame pleural presencia de líquido en el espacio pleural que es virtual, el cual se vuelve real. Semiológicamente, ustedes ya saben cuáles los síntomas y signos que puede tener el paciente. Normalmente es pues, el dolor de costado, ¿no? En lo que toda la literatura lo refiere, puede, dependiendo de la irritación de pleura, puede ser más arriba, al centro, o más pegado hacia la columna vertebral. Pero lo más común, lo que se refiere es el dolor de costado. Es un dolor punzada en la cual el paciente, pues, al inspirar profundamente duele, al toser le duele, al reírse o al gritar también le duele. Eso es debido al roce pleural. Una vez que empieza a acumular líquido, se separan las pleuras que están inflamadas, el dolor es menos y empieza lentamente a aparecer la disnea o la sensación de falta de aire al esfuerzo. Y ese es el momento en cual el paciente recién consulta a un hospital o a un médico XXX. Entonces, la sinonimia es mayormente pues, el líquido pleural, líquido en el tórax, pleuresía, es la sinonimia que mayormente lo dan pues, los médicos y los pacientes. Entonces es un acúmulo anormal de líquido entre las capas de las membranas que recubren los pulmones y la cavidad torácica. La única que duele es la pleura parietal, no la visceral que cubre al pulmón. No se trata de una entidad patológica, sino el resultado de un desequilibrio entre la formación del líquido y su reabsorción, o sea, cuánto entra, cuánto queda y cuánto sale. La mayoría de las veces es secundaria a una enfermedad pleural o pulmonar, pero puede ser causado por enfermedad extrapulmonar. La más común en la cual nosotros vemos pues es la insuficiencia cardíaca congestiva y también la insuficiencia renal crónica o la sobrecarga hídrica, que podemos encontrar esta patología. De hecho, además repetirle que la historia clínica es fundamental. Esta es la imagen que nosotros tenemos que observar, ¿no? Mayormente es una radiopacidad homogénea, aquí está comprometido, no veo el ángulo costo diafragmático izquierdo, no veo este corazón, entonces, o sea, el margen del corazón no lo veo, pero sí veo esta radiopacidad con doble nivel, uno y otro. Normalmente debemos de encontrar la curva de Daumaso, que podría ser esta de acá, ¿no? Presencia de curva de Daumaso, de hecho, es un derrame pleural. Esta imagen lentamente va a ir aumentando, ¿no? Hasta que se llena todo el pulmón. De hecho, aquí está más de la mitad con contenido líquido, pero la tráquea no está desviada ni asimismo el mediastino. La clínica. Los síntomas van a depender del proceso subyacente, ¿no? Van a depender del grado de inflamación de la pleura, del compromiso de la mecánica pulmonar y de las alteraciones del intercambio de gases. Los hallazgos que mayormente es el dolor pleurítico, tos no productiva y disnea en los diferentes grados. La exploración física
mayormente hay pues menor disminución del emitoras afectado o a la amplexación. A la percusión hay matidez, a la auscultación, disminución de las vibraciones vocales y roce pleural. Decirles que yo he auscultado un roce pleural sería mentirles. Hay el roce pleural de inicio y hay el roce pleural de retorno. Según la literatura lo manifiesta, pero ninguno de los dos auscultado. Esta es otra placa, ¿no? Miren la obturación del ángulo costo diafragmático derecho, miren el lado izquierdo. Aquí la cantidad, normalmente se dice cuando el ángulo costo diafragmático está obturado, en el persona adulta debe haber más de 300 y en niños menos de 300 cuando se obtura, ¿no? Es en realidad acá. Entonces, aquí se puede hacer una tóraco como para diagnóstico, sí. Entonces, es la cuestión de percutirla. Pero miren que acá hay dos niveles, ¿no? Este es un nivel y este es otro nivel. Entonces, esto yo podría checarlo, que podría ser el hemidiafragma. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque uno puede ingresar, si lo atraviesa demasiado, puede estar ingresando al líquido. Y mayormente hay momentos en los cuales uno sin querer punce el hígado y es un líquido medio marrón oscuro, ¿no? La bilis. La patología pleural en sí es el hidrotórax, la presencia de agua, ¿no? O de líquido, el neumotórax, la presencia de aire en la cavidad pleural, la combinación, digamos, que es hidroneumotórax y el engrosamiento pleural. Los exámenes auxiliares, mayormente, pues, el más simple, viene la radiografía de tórax frontal y lateral, con mejor definición sería la tomografía, ¿no? La ecografía de tórax, que a veces nosotros lo utilizamos cuando en un drenaje pleural no encontramos líquido a pesar de la imagen radiológica y a pesar del examen que le hacemos, tanto a la auscultación como a la percusión. Entonces, podemos pedirle una ecografía torácica con marcaje. Entonces, el ecografista busca esa zona donde haya más líquido y nos deja con una flecha o con aspa que ahí nosotros debemos de ingresar. E incluso me dice la profundidad. De hecho, para llegar a un diagnóstico más fino, entonces haríamos la toracocentesis más la biopsia pleural y obteniendo el líquido tenemos que hacer el análisis correspondiente para ver qué es lo que estamos obteniendo. Aquí, por ejemplo, es otra imagen, un derrame pleural, casi más del 2/3, ¿no? Miren la curva de Daumason, ¿no? Esta y esta, ¿no? La obturación del ángulo costo diafragmático y la obturación del ángulo costo frénico. La tráquea está central y el mediastino no está desviado. Aquí, por ejemplo, parece que es el mismo paciente, si no me equivoco, y aquí ya se ve mejor, pero la tráquea está central, el mediastino está rechazado. Miren que el corazón ya está pegado hacia la parrilla costal, es desviación, o diagnóstico diferencial sería una cardiomegalia que podría tener este paciente. Entonces, esto es pues la tomografía y es un lujo. Como ahora tenemos CIS, en esa época pedíamos tomografía para ver qué es lo que estábamos observando. Miren la cantidad de líquido, miren el broncograma aéreo que podemos estar encontrando, no necesariamente esto es neumónico, sino un hallazgo de la ventana mediastínica y probablemente no sé el por qué le han dado sustancia de contraste, ¿no? Esa es la aorta, aquí tiene que estar el callado de la aorta, la arteria pulmonar con la arteria pulmonar primitiva derecha, a la izquierda va a salir posteriormente. Aquí es un corte, el anterior fue un corte axial, este es un coronal, parece que tuviese un niño, ¿no? Colgado de un árbol, pero miren la tráquea cómo me la desvía, la presencia de líquido y la densidad de líquido y la densidad del hígado que contiene un líquido llamado sangre, ¿no? La famosa curva de Daumason, estamos observando acá, y esto podría ser parte del parénquima pulmonar que está siendo comprimido.
Ya este es un derrame pleural masivo con desviación de la tráquea y con desplazamiento del mediastino contralateral. Y la presencia de la sensación de falta de aire es por dos mecanismos. Uno, por el compromiso del pulmón, por la presencia de líquido, y por el pulmón derecho está siendo comprimido por la desviación de la tráquea y desviación del mediastino. Si sacamos líquido, la tráquea y el mediastino van a ir a su lugar correspondiente y la disnea va a ser menor. Ustedes me han escuchado decir no hay desplazamiento, sí hay desplazamiento. No, normalmente en un líquido pleural, dependiendo de la cantidad, puede o no debe de haber este desplazamiento. Si es mínimo, no hay, pero si es moderado y severo como este, al decir que hay desplazamiento, de hecho yo puedo pensar que este derrame pleural es benigno, el de acá es benigno. Si tuviese yo esta imagen y la tráquea está central y el mediastino está conservado en su sitio, yo puedo decir que este líquido, así nomás a rajatabla, es un líquido maligno, ¿no? ¿Por qué? Se asume que si la tráquea no se desplaza es porque está infiltrada con ganglios que hacen que no se deja desplazar de igual forma el mediastino. Este es otro líquido, miren, no veo la curva de Aumasson, pero la clínica me va a decir si este es un derrame o no, el examen clínico me va a corroborar y vamos a ver qué actitud tomar. La tráquea está central y el mediastino no está. Esta es la fisiopatología mayormente en la cual pues el líquido va aumentando. Se habló de la producción, el pasaje y la salida. O sea, producción queda y se reabsorbe. Entonces, si entra dos, queda uno, sale uno. Entonces, ese es el problema. Cuando la producción de líquido es mayor, queda más y sale poco. Entonces, aquí se va acumulando y a final de cuentas, en esto queda uno, ¿no? Es lo normal, mayormente. En la formación y absorción del líquido pleural, las fuerzas o las presiones que intervienen, ¿no? La presión pleural, miren, jala, la presión capilar jala hacia el centro, la presión coloidosmótica jala, ¿no? Y la presión coloidosmótica a nivel de pleura saca, ¿no? Entonces, ese es un juego. Y siempre tiene que quedar lo mínimo para lubricar ambas pleuras. El movimiento de líquido, entonces, entre la hoja parietal, el espacio virtual y la hoja visceral. Está determinada por la ecuación de Starling, del transporte de líquido y por el drenaje linfático. Aquí también interviene el drenaje linfático para evitar el acúmulo de líquido, lo que permite la entrada y salida de líquido y proteínas en forma balanceada para mantener un volumen y concentración constante, no tanto de proteínas sino de líquido. Si hablamos de proteína, posteriormente vamos a hablar lo que es un exudado y lo que es un trasudado. El drenaje linfático contribuye a la movilización del líquido, principalmente del que contiene el filtrado de proteínas. A partir de los vasos sistémicos de la pleura parietal ingresa un filtrado bajo de proteínas, el cual sale por los estomas pleurales. Entonces, hay otro mecanismo que nos ayuda también a arreglar esta situación, si es que hay una patología. Este mecanismo linfático tiene una amplia reserva. Para que se acumulen líquidos debe haber no solo incremento en la formación, sino alteración en el drenaje linfático, haciendo que esto quede más de lo que debería quedar. El mecanismo responsable mayormente hemos visto pues las cantidades de presiones que utilizan, ¿no? El incremento de la presión hidrostática capilar, disminución de la presión oncótica capilar, disminución de la presión del espacio pleural. Clínicamente ocurre solo cuando hay colapso pulmonar total. Incremento en la permeabilidad vascular, compromiso del drenaje linfático, movimiento de líquido del espacio peritoneal a través de los linfáticos diafragmáticos o por defectos de los orificios del diafragma. Entonces,
todos los mecanismos en los cuales el órgano humano utiliza para llegar a una éstasis estable. La clasificación del derrame. ¿Qué significa trasudado? En un filtrado de plasma que resulta del aumento de la presión hidrostática o de la alteración de la permeabilidad capilar, aumento de líquido. Ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico, cirrosis y condiciones de sobrecarga hídrica. No hay afectación directa de la pleura, por lo tanto no se acumula muchas proteínas, sino se acumula más el líquido. El exudado es un líquido rico en proteínas, resultante de una inflamación local o por una falta de eliminación de proteínas por los linfáticos o ambos mecanismos. Hay compromiso de pleura. En el trasudado no hay compromiso en sí de la misma pleura. El ejemplo, las infecciones. La infección más común en la que nosotros encontramos derrame pleural rico en proteínas, llamado exudado, es pues la tuberculosis. Dentro de las infecciones de tuberculosis podremos poner las cuestiones micóticas, las colagenopatías, ¿no? También entre ellos el lupus, el más común, y la artritis reumatoide y neoplasias, que sí me dan un aumento de las proteínas, que es llamado exudado. Cuando ustedes vayan a ir a pagar, como se dice, al Estado para la formación, ¿no?, de su carrera, no van a tener un laboratorio como para decir si es exudado o no y qué cantidad tiene. Entonces se utilizan los criterios de Lye. Existen criterios para diferenciación entre trasudado y exudado. Entonces hacen una relación, ¿no? Relación de proteína en la pleura versus o sobre la sérica, que tiene que ser menos del 0.5. La relación de deshidrogenasa láctica pleural en relación a la sérica tiene que ser, mayor de 0.6, mayor de 0.5. La deshidrogenasa láctica pleural mayor de 2/3 de la deshidrogenasa sérica, al menos uno para decir que es exudado. Cualquiera de las tres pueden ustedes realizar en un laboratorio si tienen los reactivos suficientes y pueden decir si es exudado o es trasudado. Estos criterios tienen significancia diagnóstica, con una sensibilidad del 98% y una especificidad del 73-77%. Pero no solamente hay que fijarnos en esto, sino también hay que tener mucho en cuenta la historia clínica, que tiene que ser compatible con historia clínica de un proceso inflamatorio tipo pleural. Entonces, la historia clínica es primero que los exámenes auxiliares. Aquí, por ejemplo, aquí encontramos un proceso inflamatorio difuso en el lóbulo o en el tercio superior del lado izquierdo, ¿no? Hay lo que llamamos el signo de la carpa. Entonces, esto podría ser una TB crónica o un proceso tipo residual. Pero aquí encontramos un nivel, ¿no? Un nivel. Y por encima una radiolucidez que es mayor a la del contralateral y una imagen probablemente compatible, ¿no?, con el corazón, pero hay doble imagen, un nivel, otra imagen a acá. Uno de ellos podría ser pulmón, porque el pulmón se está colapsando, y este es una imagen de líquido, y por lo tanto este es un hidroneumotórax. Aquí otra placa de derrame pleural bilateral, ¿no?, tanto en el lado izquierdo. Miren la curva de Daumaso cómo va, ¿no? Aquí la curva de Daumaso es esta, ¿no? También encontramos, y la literatura lo refiere, que podemos encontrar. Aquí este es otro tipo de derrame pleural. Este es un paciente que vino de selva, más o menos 24 años de edad, vino con todo lo típico de patología pleural, y encontramos esta imagen, ¿no? Doble imagen, ¿no? Una y otra. Probablemente este es el mayor contenido compacto. Y esto lo podemos decir que es un líquido pleural
enquistado o loculado. Entonces, lo ideal es ver dónde si está atrás, está al costado, está adelante. Entonces, lo ideal sería hacerle pues una radiografía desde el punto de vista lateral o una tomografía. Estamos hablando del año 2005, de que todavía no había CIS. Entonces él tenía que pagarse y había venido solamente para que lo vean en el hospital y que le den su tratamiento y regresar a su tierra. Entonces, no había mucha molestia, es lo ideal acá, toracocentesis. Entonces, al proceder a hacerlo eso, lo hacemos en el lado de costado y extraímos pus. Entonces, pus en la cual le mandamos a hacer beca, como era venía ahí, no forzamos, sino que nos hagan rápidamente este estudio y encontramos BK 3 cruces. Y entonces era un empiema enquistado. Entonces aquí prácticamente le hemos quitado todo el líquido, ¿no? Pero queda un poco en esta zona. Entonces probablemente la aguja la hemos pasado acá. Y sobre esta aguja de ahí aspiramos todo hacia arriba y un poquito hacia abajo. ¿Por qué? Porque la aguja, como es movilizable, lo podemos poner en esta posición y ahí seguir aspirando con jeringa. En esta posición nosotros le hacíamos lavado con cloruro de sodio. Sacamos 100, le ponemos 100, le ponemos 80, entonces queda un espacio acá y le hacemos que chocolatee, que salte. O sea, al saltar, el líquido hace esta función y desprende mayormente si aquí hay detritus en esta zona, ¿no? Se vuelve a aspirar y normalmente le dejamos, ¿no? Leyendo la literatura, 1 gramo de streptomicina dentro, para la cual tiene que ser cambiado en 24 o 48 horas. Como este era un paciente que deseaba regresar a su tierra, le hicimos pues unos 3, 4 drenajes, quedó una semana en Lima y después ya no soportó, no es que no soportó, sino pero el gasto que lo condicionaba y prácticamente regresó a su tierra. Ya no sabemos cuál fue su final. Análisis. ¿Qué debo de hacer cuando yo tengo el líquido en mis manos? Nosotros ya no pedimos glucosa, ¿no? Pero de todas maneras es parte de la historia, ¿no? Si es un resultado bajo, menos de 60 miligramos por decilitro en líquido pleural, es sugestivo de empiema, de neoplasia, de TB, de lupus o pleuresía reumática. Entonces miren los diversos diagnósticos. Si nosotros pensamos pues que es un paciente de derrame pleural lúpico, tenemos que preguntarle si tiene algún tipo de alteración de la colagenopatía, ¿no? En reumática igualmente algo de artritis. Pero nosotros tenemos una clase de colagenopatía, no con ustedes, sino con ahí, porque hubo una época en que la colagenopatía era tantas en el Hospital 2 de Mayo que ya empezamos a encontrar, ¿no?, patología pleural a consecuencia de la presencia mayormente de lupus. Entonces buscamos en la literatura y si nosotros pensamos que el lupus lo podemos pedir anticuerpos antinucleares o fenómeno LE en el líquido pleural. Si sale positivo, es un líquido por colagenopatía, no necesita mucho más, sino pues aumentar la cantidad de corticoides para que esto se vuelva a reabsorberse. Si es neoplasia, mayormente pues tendríamos que pedirle en el líquido en un PAP o búsqueda de células atípicas, ¿no? El pH normal es 7.60, encontrándose menos a 7.30 en las mismas entidades para la glucosa. Y en la ruptura esofágica, en los derrames por neoplasia, un pH bajo se relaciona con menor sobrevida y menor respuesta a la pleurodesis química. La medición de triglicéridos es útil para la sospecha de kilotórax. Tiene que ser mayor de 110 miligramos por decilitro. Y las características, ¿no?, mayormente pues el líquido de un kilotórax es pues medio lechoso y casi comparado con lo de un empiema, pues que es purulento. Pero para eso tenemos pues la clínica, es fundamental.
No. La medición de adenosina deaminasa es ya lo último. Permite la diferenciación de tuberculosis pleural y neoplasia cuando es mayor de 45. En esta literatura fue la primera, digamos, pues versión del ADA en la cual era 45. Mayor de 45 era tuberculosis. Y ahora pues mayormente se está utilizando el ADA con una versión de 35 unidades por litro. Pero aquí pues hay que verlo bien, y si es cuestión de TB, el consultor tiene que hacerse cargo de este problema, porque si usted me dice más de 45 y el paciente tiene 42, ¿ingresa o no ingresa al programa? Ya 42 se acerca a 45, no hay ningún problema. Puede ingresar, ¿no? Pero para eso pues estamos en siglo XXI, la biopsia de pleura, que la cual me tiene que decir presencia de granulomas, células de Langhans, células epiteloides, tienen que hacerle la tinción para BK, puede salir positivo como puede salir negativo. Y si pensamos en neoplasia, la neoplasia no llega a P745, no es mayor de 20, llegan entre 10 a 15. Por no la experiencia, sino los resultados que hemos obtenido, a uno le queda, ¿no? El recuento y la diferenciación celular ayudan al diagnóstico etiológico del derrame. Los trasudados en general tienen menos de 1000 leucocitos y recuentos mayores a 10.000 se ven en derrames paraneumónicos, mayores de 50.000 mililitros en empiema. Los derrames crónicos TB neoplasia tienen menos de 5.000. Los linfocitos es indicativo de TBC, neoplasia, linfoma, sarcoidosis, pleuresía y pleuresía reumática. Entonces, cuando se hace, por decir, escogemos 10.000, ¿no? 10.000 se ven derrames paraneumónicos, pero en 10.000 nosotros tenemos que ver cuántos son polimorfonucleares y cuántos son mononucleares. Si el mononuclear de 10.000, por decir, es mayor que lo polimorfo nuclear, esto es TB, hasta no demostrar lo contrario, o que la historia clínica me diga que podría ser esto o el otro. Miren cuántas entidades, cuando indican los linfocitos indicativos de TB o los mononucleares, es mayor. Si se encuentra predominio neutrófilo, es en neumonía, derrame paraneumónico, en embolia, en pancreatitis. Ante la sospecha de neoplasia se debe solicitar una citología de líquido pleural, el famoso PAP, o ahora actualmente usamos pues el Bloxel, ¿no? El PAP en 5 o 10 centímetros cúbicos, y el Bloxel se manda 1 litro, ¿no? Mayor cantidad de líquido, mayor presencia de células, pero esto tiene que hacerse ya, porque si pasa mucho tiempo ahí esperando que lo clasifiquen, entonces las mismas células que son normales se pueden deteriorar y pueden salir ante un extendido como células atípicas. Entonces, si yo tengo una historia para TB y me salen presencia de células atípicas, habríamos que ver en qué tiempo se hizo, se procesó el líquido. No, me dicen después de 6 horas, ya no, pues después de 6 horas ya no. Ahí ya empieza a deteriorarse las células y pueden haber atipicidad, no por anomalías de las propias células, sino por el tiempo que se ha demorado en realizar el procedimiento. Por ejemplo, aquí, ¿quién me puede dar el diagnóstico? ¿Quién me puede dar? Abner. ¿O quién se atreve a decir? Derrame pleural masivo. Para esto, ustedes tienen que acordarse qué tipo de imagen ha visto. Si es un derrame pleural masivo, entonces vamos a suponer que es de TB, tendría que estar pues la tráquea desviada y la tráquea está traccionada a ese mismo lugar. Y el mediastino o el corazón está dentro o está jalado o qué es lo que se supone o está desplazado. Si ustedes ven, ¿no?
Esto es vértebra. Esto es vértebra, no es corazón. Entonces quiere decir que la tráquea y el mediastino está traccionado. Acá debe estar. Este es un paciente que tuvo TBC pleural, ¿no? Con un derrame pleural masivo. Lo ideal sería, bueno, ahora, es hacerle siempre un drenaje. Quitarle 2-3 litros y el resto se reabsorbe con el tratamiento adecuado. Entonces, este es un engrosamiento pleural que me hace tracción de la tráquea y me lleva el corazón a esta zona. Este es un engrosamiento pleural. Me pueden decir diagnóstico diferencial, puede ser una telectasia, que me está jalando tanto la tráquea y tanto el mediastino ipsilateral hacia el mismo lado del derrame. Entonces, miren ustedes, por eso yo les digo, lean la placa con tranquilidad, no digan diagnóstico, ¿no? Yo diría, pues, tráquea traccionada, ojalá hacia el mismo lado de la radiopacidad de la mitad inferior de la emitora del lado derecho. No veo silueta cardíaca porque lo que supuestamente me está enmascarando es la columna, ¿no? También está jalado, está traccionado hacia las emitoras correspondientes. Ahora, si le dicen, doctor, disculpe, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Podría ser una telectasia? Podría ser una telectasia del lóbulo inferior, ¿no? Pero el asunto es la clínica. El único antecedente que tenía este paciente que era diabético, mal controlado, y el otro que había tenido una tuberculosis mayormente 2 meses atrás. Cumplió su tratamiento, me acuerdo, sí. Cumplió su tratamiento y se tomó una placa para control. Entonces, este es un engrosamiento pleural que me trae la tráquea y se lleva el mediastino hacia el mismo lugar de la patología. Esta es otra imagen, ¿no? Aquí no veo la curva de Daumaso. Aquí veo un nivel, ¿no? Y otro nivel acá, como que si fuese un pulmón biloculato, se hace como una onda, esta acá y luego viene esta de acá, si lo tomamos de forma lateral, ¿no? Entonces vemos acá. Pero este paciente tuvo clínica de patología pleural. Si tiene clínica de patología pleural, entonces es una inflamación pleural. A la ocultación no se ocultaba absolutamente nada acá y a la percusión teramatidez. Entonces revisamos la placa, ¿no? En esa época el doctor Peralta era pues nuestro profesor y nuestro maestro, guía y jefe del servicio. Entonces le dijo, no, este es un derrame subpulmonar. Entonces la pregunta, doctor, derrame subpulmonar no podría ser elevación del hemidiafragma y todo esto lo está ocupando el hígado. No, no me dice. Porque si tú percutes, entonces empezamos a percutir, mate, siga, mate. No creo que el hígado sea hasta acá, me dijo. No, bueno, sí, pues. Entonces, hagamos toracocentesis. ¿Cuál es la clínica? No, si tiene placas anteriores. La clínica habla de una afectación pleural, pero no hay curva de Daumaso. Entonces, es un derrame subpulmonar, ¿no? Entonces está entre el hemidiafragma y la pleura, ¿no? Diafragmática. Ahí se acumula el líquido y lo que hace es elevar el pulmón. Entonces le hicimos una toracocentesis, efectivamente con cierto temor y miedo, y lo que sacamos fue líquido pleural. Efectivamente, volvimos a revisar los libros, ¿no? Y ahí encontramos que efectivamente era un derrame subpulmonar. Incluso cuando salió el citoquímico, salió, pues no teníamos ADE en esos momentos, salió un exudado a predominio mononucleares. Era varón y un joven de 20-22 años. Y le ingresamos al programa posteriormente, o como los pacientes. Este tipo de procedimientos se hace en el hospital y el seguimiento se hace en los centros de salud, prácticamente dejamos de verlo, porque lo ideal es ir al alta, tomarle una placa y esto tiene que regresar más o menos hasta acá, ¿no?
Les comento algo sobre mesotelioma, porque en realidad yo solamente tuve la oportunidad de ver dos mesoteliomas, en las cuales pues teníamos que tener la cámara fotográfica al lado, pero en realidad estamos en un hospital 2 de mayo que si te ven con una cámara, en esos momentos pues, te cogotean y te la quitan, ¿no? No es ahora como pues el celular, en el celular tienes todo, ¿no? Pero se puede ocultar. Entonces, es un tumor pleural que se confunde corrientemente con los tumores pulmonares en la radiografía, pero ya tenemos tomografía actualmente y ya tenemos resonancia. La presencia de un derrame, engrosamiento generalizado o una calcificación solo nos señala vía de investigación más que de diagnósticas. Tú ves un derrame o un tumor, te están tocando a la puerta, doctor, acá hay un líquido, póngase a estudiar y haga una buena historia para ver si es un derrame y ver de qué tipo es, ¿no? El 95% de los pacientes con neoplasia que invaden la pleura, el tumor será metastásico. Del 40% de ellos proceden de pulmón, el 20% de la mama, y el 10% de un linfoma y el 25% de toda una variedad en la cual ustedes pueden pensarla. Esto deja una incidencia alrededor del 5% para las neoplasias primitivas de la pleura, incluido el mesotelioma. Entonces, es un 5% de un 100%, casi es nada. El mesotelioma se está haciendo más frecuente en el mundo industrializado, donde el uso del amianto se ha multiplicado. Entonces, hay que hacer una buena historia y los antecedentes importantes en qué trabaja, no solamente en qué trabaja y qué otro hobby tiene. Es un tumor que se origina en las células planas, origen mesodérmico, que revisten la superficie de todas las verdaderas membranas serosas en pleura, pericardio y peritoneo. Puede aparecer a cualquier edad y en cualquier sexo, pero más del 50% se encuentra en pacientes entre 40 y 60 años y predomina en hombres. La forma puede ser localizada, que es benigna, o difusamente propagada, que puede ser maligna, pero al final de cuentas, la biopsia nos va a decir si es benigna o maligna. Histológicamente está compuesto por células de aspecto epitelial tipo tubular, células mesencomatosas tipo fibroso, o puede haber una mezcla de ambos. El mesotelioma solitario, ¿no? Es el mesotelioma, puede ser un carcinoma broncogénico, fibromo, fibrosarcoma, inflamación organizada, pseudotumor inflamatorio, neumonía lipoidea endógena generalizada. Lesión más frecuente es el adenoma más central, adenoma bronquial, amartoma, granulomas quistidático. La forma difusa de mesotelioma es siempre casi benigna. Entonces, el primer mesotelioma que yo vi fue de residente. Me llamó mucho la atención porque decía, ¿no? La imagen compatible con mordedura de ratón, ¿no? El segundo fue uno que vimos en el servicio, pero el asunto es cómo se enfoca. Ella era una mujer más o menos de 45 a 50 años de edad, ¿no? En la cual ingresó por un derrame pleural del lado izquierdo. Se le hizo toracocentesis, efectivamente, fue un exudado, mononucleares, y la pleura, la biopsia, se hizo y salió pleuritis crónica inespecífica. No le dimos tratamiento, ¿no? Porque en realidad hay que ver, ya un diagnóstico podrá ser TB, pero ya yo me había pues, ya visto
casos medio raros es, le dimos tratamiento, así nos juntamos, bueno, que empiece el tratamiento. Le empezamos tratamiento y en vez de venir a su control en 15 días, fue evaluado por un neumólogo y el neumólogo le agregó estreptomicina por espacio de 1 mes y medio, más 15 días que tuvo con nosotros, son 2 meses de tratamiento. A los 2 meses la paciente no apareció en nuestra sala, sino apareció en la sala, pues, San Andrés. Cuando lo fuimos a ver, nos enteramos, pues, todo lo que le habían hecho a la paciente y no quisimos transferirla a nuestro servicio, pero le íbamos diario a verla. Le volvimos a hacer nuevamente toracocentesis y biopsia pleural, y cuando le volvimos a hacer, entonces la pleura era bien dura, gruesa. Tuve que ejercer presión para poder aspirar y biopsiar, y nuevamente salió pues pleuritis crónica inespecífica. Hablé pues con el doctor Saavedra, oye Carlos, hazle tú ahora. O yo estoy entrando y solamente estoy en un lugar donde no está la lesión, porque en realidad pues es un procedimiento a ciegas. Ya yo entro, ¿dónde has entrado acá? Yo voy a entrar más arriba y más hacia la línea axilar media. Perfecto. Igualmente sacó buena cantidad de líquido y era típico de un cáncer, pero la biopsia nuevamente salió pleuritis crónica inespecífica. La paciente falleció, ¿no? Cuando abrieron el tórax parecía pues un cartón mojado, la pleura, no un cartón grueso. Revisó corazón, también grueso, ¿no? Y le revisaron, había pericarditis también, había también derrame pericárdico. Abrieron abdomen, en el abdomen encontraron presencia de líquido y el peritoneo engrosado, típico como estaba la pleura. Como es una época antigua, pues nadie tenía pues su cámara fotográfica para ahí, entonces ahora ya yo deambulo con mi celular y mi cámara fotográfica, ¿no? Mi Olympus, que es del año 2004, que todavía me sirve. Entonces hicimos esto. Y entonces ya nos volvimos hasta que encontramos un paciente nosotros, ¿no? Entonces, esto lo pueden obviar, ¿no? Estos altos riesgos de desarrollar mesotelioma. Miren los trabajadores en planchas metálicas, incluyendo construcción naval, fabricante de carrocería de vehículos, fontaneros, técnico de gas, carpintero, electricista, trabajadores de control, todo aquello que me puede condicionar o predisponer hacia el desarrollo de un mesotelioma, ¿no? Maya etiología, en un 80% de los casos es la exposición de polvo de asbestos. Otra es radioterapia y las vacunas polio contaminadas con el virus SB40 del simio. La inhalación de fibras de asbesto es difícil de expulsar. Pasan décadas para observar cambios en la célula pleural. Cicatriz, tumor, ¿no? Diagnóstico, historia clínica y antecedentes. Importante es historia clínica, importante los antecedentes. Examen clínico, el radiológico. Radiografía de tórax, hay opacidad irregular en la periferia del pulmón, ¿no? Derrame ipsilateral, evidencia de pérdida del volumen, ¿no? Por ahí engrosamiento, prácticamente el pulmón es encapsulado, es encarcelado. Ausencia de desviación del mediastino. La TAC define el derrame, así como el engrosamiento y la calcificación de la pleura. Engrosamiento de las fisuras interlobulares o la posible invasión de la pared torácica. Citología del líquido pleural. La búsqueda de células malignas se considera que tiene un valor limitado para el diagnóstico. Células atípicas. El 85% de los exámenes, las lecturas de los líquidos son negativos o no concluyentes. La biopsia mayormente tendría que hacerse una biopsia a cielo abierto. O sea, una pequeña operación para sacarle un buen pedazo. O sea, ¿cómo diferenciamos el mesotelioma de un adenocarcinoma? El cáncer pulmonar más común en relación a ese mesotelioma, que es un 5% de todos los cánceres que suceden. Léanlo en casa, tranquilos ustedes. Aquí, este es el problema.
Este es un paciente, en realidad, que hay un gran derrame, ¿no? Miren la cantidad que queda, pero esta radiopacidad tenue es distinta a esta. Quiere decir que el líquido está yéndose, a acumularse y a quedar a este espacio. Miren el pulmón izquierdo, miren la cámara aérea gástrica por debajo del diafragma. Miren ustedes, pues, no sabemos si esto es engrosamiento de pleura, ¿no? O es el líquido que hace su curva de Daumason. A la cantidad de líquido que existe, la pleura, la tráquea está central. El mediastino no está desviado. Ese es el lateral, ¿no? Miren, podría ser la pleura que estuviese engrosada, ¿no? Ese líquido viene así, ¿no? Aquí hay algo, podría ser presencia de líquido o superposición de imágenes. Aquí debería haber, pues, un buen espacio negruzco o una radiolucidez como la que lo hay acá. Aquí la radiopacidad. Aquí vemos esto, ¿no? La pleura está engrosada y esto es lo que llaman, pues, mordeduras de ratón, que se ve también en la radiografía simple de Acton. Pero miren la tráquea, sí, la tráquea, ¿no? Está jalada. E incluso la tráquea debería estar, sí, más o menos acá. Este es acá formé el callado de la aorta ascendente, la aorta descendente, el bronquiotronco de la arteria pulmonar con su brazo ese del lado derecho. Pero aquí hay un infiltrado, este de acá, ¿no? No estoy acostumbrado a ver esto. O esto está en una zona muy baja, pero miren que yo estoy viendo con plenitud el omóplato. Siempre hay que tener referencias anatómicas para hablar, ¿no? Para decir, porque acá hay algo, ¿no? Que se comparte. He estado leyendo resonancia porque me está llegando buena cantidad de pacientes con resonancia. Entonces, aquí hay algo. El resonador me puede decir si esto es la invasión del tumor dentro del mediastino. Entonces, esto me hace que el mediastino no pueda desplazarse. No, miren, pues, miren, lo encapsula al pulmón y aquí todavía está indemne. Aquí vemos otro, ¿no? La mordedura de ratón. Miren la tráquea. ¿Eh? Entonces quiere decir que aquí hay algo que está infiltrando y me está separando o alejando. Miren acá, miren acá, esto podría ser parénquima pulmonar, esto podría ser, ¿no? Una densidad y esta es la densidad líquida. Entonces nosotros podemos hacer una toracocentesis y extraer líquido y extraer pleura, porque todo esto es el engrosamiento pleural, ¿no? Acá sí el corazón está sutilmente desplazada. Esto podríamos decir que podría ser el bronquiotronco del lado derecho, bronquiotronco del lado izquierdo, ¿no? Entonces, el asunto es, pues, el derrame pleural que más común vamos a ver dentro, si seguimos como médico internista o como neumólogo, va a ser siempre el derrame pleural. La imagen es característica radiológica, la historia clínica y los antecedentes nos van a orientar si es por TB, si es una neoplasia, ¿no? Pulmonar con metástasis a pleura, o es una enfermedad, una colágenopatía que ha hecho su problema una inflamación pleural y al acúmulo de líquido. Entonces, eso es lo que nosotros normalmente tenemos que ver. Un ratito voy a ponerle la otra patología.
Bueno, el otro que tenemos que también estudiarlo bien es el neumotórax. El neumotórax es frecuente en gente joven, pero mayormente es el espontáneo. Pero como estamos en una época en donde la agresividad, ¿no?, de los delincuentes con a aquellos que le quieran arrebatar un celular o XX pertenencia, entonces puede ser un disparo, ¿no? Nosotros le llamamos PAS, ¿no? Proyectiles por arma de fuego, PAF, que si lo tienen en el tórax puede producir pues un hidroneumotórax. Entonces la historia clínica es fundamental, pero a veces puede llegar pues con un neumotórax y a la ocultación y a la placa, entonces hay que trabajar rápidamente. Cuando yo hacía guardia y hacía esto, pues llamaba a rayos X, ¿no? Mientras el paciente se estaba chocando, pone una vía, hale pues su grupo sanguíneo, RH y todo lo que tú quieras, pero hay que hidratarlo un poco más, llamaba a rayos X. Rayos, estoy llevando un paciente, por favor, que nadie esté, cuando yo llegue me tomas y me traigo a mi paciente. Entonces, en cuestiones de 10 minutos ya teníamos la placa, teníamos la historia, si el paciente estaba chocado, mandatorio es la placa, entonces si tiene un neumotórax, hay que actuar. Le pasábamos un tubo, ¿no? Con un frasco sellado en el cual pues, el aire tenía que salir lentamente y haber una expansión pulmonar. De hecho, un traumatismo por arma de fuego puede derivar con daños vasos sanguíneos y con eso pues puede haber presencia de líquido. Y la presencia de líquido se llamaba, pues si es sangre, hemonemotora por artefacto o por proyectil arma de fuego. Entonces se le pasaba el tubo para drenaje y dependiendo de la cantidad de sangre, pues manteniendo el control de la hemoglobina, ya no nos pedíamos hemograma, sino hematocrito y con eso derivamos, es decir, tendríamos el grupo RH y pidan 2 bolsas, pidan 3 bolsas y a los familiares que vayan donando para que ellos puedan pues siempre tener algún tipo de sangre en la emergencia porque se pueden presentar estos tipos de patologías. Lo que últimamente no estamos observando, ya antes sí pues era pues pan de cada día, era el empiema tuberculoso. Entonces la imagen era pues compatible con un derrame pleural, ¿no? Y cómo nos damos cuenta que era empiema o presencia de pus. Puede ser pues a la toracocentesis se saca un líquido purulento o blanquecino. O cómo podríamos determinar que esa radiopacidad homogénea puede ser de un absceso, porque supuestamente el paciente tenía cuadro de absceso, y lo cual es típico, ¿no? Es una imagen redondeada de diversos tamaños que cuando evacúa tiene un nivel hidro y neumo, ¿no? Entonces, hacia arriba el aire y hacia abajo el líquido, la pus. Que esto puede abrirse al espacio pleural y generar un empiema, sí, pero por eso sacamos pus y pedimos lo más común, ¿no? BK y ver cuánto pues la celularidad de esa pus y cultivo para bacterias. De pasadita, hongos, ¿no? Los tres, entonces podemos tener una estadística de cuáles son los gérmenes más comunes en la presencia de este empiema. Ya no vemos empiema. Absceso pulmonar, puedo decir que se está presentando últimamente, ¿no? Porque ver un absceso pulmonar, pues, antes era, ¿no?, pan de cada día, ¿no? Ahora ya no, dejó de verse, pero estamos observando nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, el asunto es, pues, a veces el sobreuso de ciertos medicamentos, ¿no? Ciertos medicamentos, entonces hay que ver eso también y sobre eso tenemos que trabajar nosotros. En el empiema, el tratamiento pues es, ¿no?, toracocentesis, vemos pus, manda para ADA, pero un ADA en pus va a salir más de 100, o sea, no es de utilidad. Podemos ver citoquímico, ¿no? Puede ser un exudado a predominio de mononucleares, está bien, pero ¿cuál es el germen que me lo está produciendo?
o cuál fue la fisiopatología para la cual se está acumulando pus a ese nivel. Puede ser un trombo séptico que llegó muy cerca a la pleura visceral del pulmón, erosionó la pleura y cayó, ¿no? Una pequeña parte en el espacio pleural que con el transcurso de los días va creciendo, va aumentando. Entonces, eso es algo que ya no se ve mucho en PIEMA. Hidronemotoras mayormente cuando es por momento de un asalto proyectil, por proyectil arma de fuego, o te meten un puntazo, una cuchillada en la espalda, entonces entra pues aire, ¿no? Se colapsa el pulmón y como el mismo arma, ¿no? Puede cortar ciertos tejidos y la sangre llegar al espacio pleural y ya estamos hablando nuevamente pues por un hemonemotoras, ¿no? ¿No? Producido por un cuchillo, una navaja. Los delincuentes son arteros, ¿no? Cuando están en mancha, pero cuando están solitos lloran y te cantan. Ese es un sonajero incaico. Normalmente es cultura mochica chimú, lo adquirí el año 2009. Y en esta parte de acá son dos partes, ¿no? La parte delantera y la parte trasera se une, pero estos bandidos lo cortaron y me vendieron esto, o me ofrecieron esto. Entonces me explicaron que acá dentro de esto se ponen las piedritas, o lo que uno guste, y se hace sonar como una sonaja para el bebé, ¿no? Este está recién extraído con arena, y me dijeron, no, doctor, esto es oro, ¿no? Porque acá se ve como algo dorado, ¿no? Este no es oro, le digo. Si es oro, ¿tú crees que me vas a estar regalando, me lo vas a estar vendiendo por un sol? ¿No? Entonces, no, esto al final del cuenta lo examinamos, lo llevamos a alguien y me dijo, no, que esto es cobre dorado. Entonces, neumotórax es una enfermedad frecuente, sí, le sigue a la saga al derrame. Presencia de aire en la cavidad pleural, que es virtual, pasa a ser real con su respectivo colapso pulmonar. No siempre hay colapso, sino estamos exagerando en ese sentido, porque a veces hay neumotórax que es un 5 o 10%. Son mínimos que en realidad hay un colapso, pero mínimo. No. Y hay una disminución de la capacidad ventilatoria, amputación funcional, porque ese pulmón colapsado no va a trabajar como debe ser y probablemente tengamos disnea de esfuerzo. Y la saturación baja. La etiología es a partir del tejido pulmonar. Algún problema a nivel pulmonar puede ser secuela de TB, heridas penetrantes, ¿no? Arma de fuego o cuchillazos, desde el mediastino, ruptura o perforación de la tráquea o perforación del esófago. Esta es la imagen. Miren cómo es el lado izquierdo, ¿no? Miren el lado derecho. El lado derecho es una radiolucidez y una imagen a este nivel, ¿no? Que esto es el colapso del pulmón. Esto es colapso del pulmón. Y el corazón está acá, ¿no? Entonces acá se le pone un tubo. Normalmente a mí me enseñaron a poner el tubo en el segundo espacio intercostal, acá. Actualmente lo están poniendo de costado. Bueno. La clasificación iatrogénico, ¿no? Postpunción transtorácica. No, antiguamente los traumatólogos, cuando había pues, fractura costales o fisura costal traumáticas, y hacían infiltración en un foco de fractura costal, si no ingresaban más allá, producían esta patología. Por eso se llama iatrogénico. Diagnóstico es inyección de aire en la cavidad pleural para diagnóstico de masa o patología mediastinal, pero ya es historia, ¿no? Como dice acá. Terapéutico en el tratamiento de la TB, también es parte de la historia, en la cual producían pues colapso pulmonar y como no llega el oxígeno, la TBC no se desarrollaba en plenitud, pero la misma inflamación producía pues colapso pulmonar más adherencias, entonces no era que pasar un tubo y expanda, sino tendría que entrar en esa época, los años 50,
mayormente pues el cirujano más experimentado para quitar estas bridas y que el pulmón empiece a expandirse. Traumático, cerrado, barotrauma, cuando hay ventilación mecánica. Abierto, heridas penetrantes. Habitualmente se acompaña de hemorragia, entonces el nombre pasaría a ser hemoneumotórax. El espontáneo es el más común. Aquí, ¿no? Vemos nosotros una imagen. Entonces, si ustedes se acercan a su pantalla, entonces van a ver, ¿no? Van a ver esto de acá, este nivel de acá. Seguimos esto y encontramos acá, ¿no? Y aquí se pierde, probablemente termina acá. Entonces, de aquí hacia allá es un hemotórax, pero es un hemotórax pues, con un colapso eh, de un 80%, no, mínimo, ¿no? Y este paciente, mayormente pues con reposo absoluto, puede expandir pulmón y reabsorberse este aire. Pero mayormente, si es muchacho, mejor es atarlo a la cama, ponerle una vía y ponerle oxígeno donde la reabsorción es un poquito más rápida. Neumotórax espontáneo es el más frecuente. Se da en ausencia de factores antes mencionados. Frecuente en los trastornos del tejido conectivo, síndrome de Marfan, enfermedad de Ehlers-Danlos. Primario, idiopático, juvenil o criptogénico. No existe patología previa conocida. Se da entre los 20 y 40 años, a predominio de varones. Bases lesionales, ampolla subpleural persistente. Por eso nuestro cirujano de tórax en nuestro hospital, una vez que este paciente con hemotórax espontáneo ha expandido y se le ha retirado el tubo de drenaje, ellos le toman tomografía para ver si todavía persisten ciertas bulas a nivel apical. Ellos buscan eso, porque si hay ciertas bulas a nivel apical, ellos me van a decir, en cualquier momento te puede regresar nuevamente por un derrame. Y hay que hacerle pleurodesis. Esta palabra, por ejemplo, lo hemos escuchado en derrame pleural. ¿Qué cosa es la pleurodesis? ¿No? El neumotórax secundario existe base lesional pulmonar previamente conocida o es el primer signo de una enfermedad desconocida. Puede ser ruptura de una bula enfisematosa, puede ser tuberculosis, no puede ser por asma, puede ser por fibrosis, etcétera, etcétera. Se da en mayores de 50 años. La patogenia mayormente es una oscilación amplia y súbita de la presión intrapulmonar. Esto es lo que me produce el dolor, ¿no? Esto es el que produce el dolor, acompañado de un aumento de la gradiente de presión a través de la superficie pleural. El neumotórax es isotensivo o hipertensivo. Iso igual. Quiere decir que la tensión que hay dentro del pulmón es idéntico a la presión que hay afuera. O sea, esto me puede dejar trabajar, ¿no? No es una emergencia ni una urgencia. El hipertensivo sí es una emergencia o una urgencia. Por lo tanto, en este sí. ¿Por qué? Porque prácticamente aquí hay un mecanismo de válvula en la cual pues acumula más aire, hay gran desplazamiento y eso hay que pasarle un tubo, si es posible sin anestesia, para salvarle la vida. ¿Hay un trastorno funcional por esta patología? Sí. Neumotórax pequeño puede ser mínimo, ya lo hemos visto. Neumotórax mayores puede haber perfusión reducida. El cortocircuito causa hipoxemia arterial, porque en realidad en un pulmón colapsado entra la sangre y sale pues, sin oxigenación. Hay vasoconstricción compensadora que desvía la perfusión hacia el otro pulmón bien ventilado. La mortalidad es un 33%. Aquí, por ejemplo, ¿no? Esta es la tráquea, este es el mediastino, signo de la carpa, ¿no? La cual me dice que esta es una patología crónica. Revisamos infiltrado difuso en ápico subclavicular o en el tercio superior del emitora derecho. Aquí, esta imagen de acá sería el pulmón, que no se ha colapsado como en la primera placa, porque supuestamente acá hay una sinequia y aquí también hay otra sinequia, entonces no deja que se colapse. Y toda esta imagen
es el aire. Y ustedes lo pueden comparar con el contralateral y aquí hay como una especie de nivel. Yo puedo decir que esto podría ser un nivel líquido, hay obturación del ángulo, y si esto se ha producido post-TB, puede ser un empiema bacteriano o un empiema tebeciano que recién se está instalando, o por la misma ruptura puede ser el líquido sangre que ha llegado y me da esta imagen. La clínica es un dolor agudo, puntada de costado. Y hay manifestaciones vegetativas, sudor, taquicardia, palidez, insuficiencia respiratoria. Y si hay un buen colapso, podemos encontrar hasta cianosis. Diagnóstico es exploración física y un timpanismo, abolición del murmullo vesicular, radiografía de tórax en expiración forzada, maniobra para evidenciar un neumotórax inadvertido o pocos importantes, en la cual esta posición, expiración forzada, aumenta la imagen y podemos verla con mejor calidad. Diagnóstico diferencial podría ser un quiste broncogénico, hernia diafragmática con búlbulo gástrico, enfisema lobar congénito, etc. El neumotórax hipertensivo aparece agudamente. Se debe a la presencia de un mecanismo valvular que permite la insuflación pleural en forma progresiva. Hay un colapso pulmonar total, desplazamiento contralateral del mediastino, situación grave que requiere de una descompresión inmediata. Neumotórax bilateral no es frecuente hasta 2.5%, el tratamiento es urgente, porque se suma la cantidad de neumotórax en el lado izquierdo y en el lado derecho y se da como un total, ¿no? Y acá una situación grave que requiere de compensación inmediata. Yo estaba de guardia y llegó un paciente con neumotórax, ¿no? Un ajuste, empezaba a respirar, ya estaba medio boqueante, ocúltalo, no escucho nada, percútelo, timpanismo, neumotórax, le mete tú, la bránula más gruesa que tengamos, es esta, doctor, ya ármate la botella, ármate todo y métele eso. Le metimos la bránula así sin anestesia y todo, y empezó a salir aire de cualquier cantidad. Entonces, bueno, que se quede con la bránula, que se tranquilice, y se le toma una placa de tórax. Dependiendo de cuánto ha drenado, cómo está en su situación, podemos retirar la bránula y ponemos en silla, como toda la ley, un tubo para drenaje del neumotórax. Entonces, son cosas que uno hace dentro de su servicio para que el paciente no fallezca, ¿no? O solucionar el problema. Aquí, por ejemplo, aquí encontramos esto, ¿no? Miren esto. Quiere decir que este es un neumotórax. Vamos al otro lado, y en el lado izquierdo es igualito. Entonces, este es un neumotórax bilateral. Como estaba en insuficiencia respiratoria, le pusimos tubo. Miren que este es más grueso que este, pero es que a veces pues es así, ¿no? El paciente tiene que comprar, pero a veces que es lo que uno hace, ¿no? Le sobró 1 metro, ya deja nomás ahí, guárdalo. Y entonces probablemente esto trajo, no alcanzó y le pusimos uno que tuvimos nosotros. Y miren dónde está. Está en la parte pues lateral y normalmente debería ponerse acá. Aquí está con los 2 tubos, ¿no? La característica del líquido, bueno, tienen que ser la misma. Este no puedo decir porque este es una coloración y este es otra, pero de fondo tiene esta mayólica en la cual pues me cambia el color. Pero ahí los tubos que tiene y el drenaje. Normalmente no crean que esto es líquido que tiene, es lo que ha expulsado. Normalmente hay 2 tubos, ¿no? Este tubo, este látex, que está con un tubo, ¿no? Que está es acá, ¿no? Está por encima del nivel. Acá me está diciendo, por ejemplo, este espaladrapo lo ponemos para decir hasta que hemos echado agua. Y lo que aumenta es lo que drena. Entonces, probablemente la cantidad de líquido que tiene, revisando la placa, es poco. Más puede ser traumático, ¿no? Pero ya acá está drenando.
ambos semitórax. Aquí está una placa de control en la cual está el tubo, ¿no? El lado derecho, y el tubo en el lado izquierdo. Diferente calidad, porque en este viene pues con una bandeta más, no magnética, sino con algo especial para que me indique, ¿no?, dónde está el tubo. Acá este es un orificio por la cual del aire sale por ahí, o el líquido sale por ahí. Igualmente ya no veo más. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa si este se obtura por la fibrina y el de acá se obtura? Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos otro hueco acá, otro hueco acá, otro hueco acá. Entonces, ¿para qué? Para que evitar la obturación por fibrina y que siga funcionando este aparato. Neumotórax secundario, mayormente hay una base lesional previa por la cual se va a producir entonces el enfisema, el asma, la fibrosis intersticial difusa, la neumoconiosis, síndrome de Marfan, histoplasmosis, neumonía, bronquitis crónica, tuberculosis, cáncer de pulmón, esclerodermia, histiocytosis, coiquidomitosis, etcétera, etcétera. La clínica es lo mismo y el tratamiento que hay que hacer. En realidad no debería pasarle esta placa, pero mañana me toca hacer imágenes, entonces aprovechemos. Este es un paciente politraumatizado. Me hicieron la interconsulta para evaluar yo al paciente y qué actitud tomar. Entonces me enseñaron esta placa. Entonces, ¿qué es lo que veo yo? Probablemente deben ser bulas, paredes muy, muy finitas, ¿no? Diversas a este nivel, ¿no? Y aquí hay un nivel, ¿no? Esto de acá. Entonces, si este es un nivel, este es pulmón y por lo tanto, este es un neumotórax. Aquí nosotros también vemos esta densidad. Esta densidad se parece a esta, ¿no? Hay otra especie. Aquí hay como vidrio esmerilado, vidrio pavonado, ¿no? Imágenes, podría ser una bula, pero no veo la imagen. Y en realidad acá no hay neumotórax, pero aquí sí hay. Y este es un vidrio esmerilado traumático. Mientras llegaba el paciente, porque le habían tomado una tomografía, revisamos esto, y en realidad las demás placas la tengo ahí para el día de mañana, se las voy a enseñar. El tratamiento mayormente es buscar la reexpansión pulmonar para que esa sensación de falta de aire, que el paciente lo llama que me sofoco, me canso, para nosotros la disnea, pueda mejorar. Neumotórax menos del 15 o 20% no requieren tratamiento. Limitar la actividad física. Pero como es un joven, este no va a cumplir y por lo tanto pues, ponle oxígeno, 60% de concentración y acelera la reexpansión y le ponemos pues una vía y lo tenemos amarrado a la cama. Y muy poco es la actividad que él va a hacer. Cuando el neumotórax es grande, entonces hay que hacer un drenaje intercostal. Si supera el 20% o hay desmejoría clínica. Si hay desmejoría clínica en la cuestión de la saturación, significa que el neumotórax se está aumentando y debemos hacer ya el drenaje. Siempre posterior a un drenaje hay que hacerle controles radiológicos. Neumotórax recurrente. Neumotórax recurrente se le hace pleurodesis. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un tubo en el cual a través de ellos se instala talco, yodo o tetraciclina. Entonces, a este paciente que le hacemos esto, entonces el paciente tiene pues que ponerse de cabeza, de costado izquierdo, de costado derecho, boca abajo, boca arriba. Entonces la sustancia va a pintar o va a expandirse o va a entrar a toda la cantidad de pleura que tiene y produce una inflamación. Por eso normalmente cuando se instila cualquiera de estas sustancias, aquí nosotros en el hospital usamos bleomicina y usamos yodo radioactivo. Y como es doloroso, tenemos que diluirla con silocaína al 2% para que el dolor sea menos, ¿no? Porque la pleura se va a pegar y como la pleura se pega, puede producir una reducción de la función pulmonar por la fibrosis pulmonar casi total. Entonces ya no va a repetirse el neumotórax, ya no va a seguir drenando en caso de derrame pleural maligno, no persistente. Entonces, con esta abreación o esta pleurodesis, el drenaje de líquido va a ser menos.
Revisando la literatura, absorción del aire es 1.25% por día. Se requiere 4 semanas para la resolución de un motor del 35% no complicado, ¿no? En reposo absoluto. Pero 4 semanas que descanse un paciente es bien difícil, bien difícil. Mejor le ponemos tubo y hacemos que esto rápidamente se expanda y puede salir de alta con tranquilidad. Tratamiento quirúrgico cuando hay una primera recidiva. Cuando se ha detectado mediante toracoscopía o radiología la presencia de ampollas pleurales, ¿no? Cuando el neumotórax bilateral es simultáneo. Cuando existe una enfermedad de base susceptible de tratamiento quirúrgico, quistidático, absceso pulmonar, NM, etc. Cuando persisten fugas aéreas a través del drenaje pasado los 7 días desde el momento de su ingreso. Normalmente la literatura dice que un paciente no puede estar con un tubo de drenaje más de una semana. Pero nosotros no en neumotoras, ¿no? Con neumotoras puede haber pues también, el problema es, nosotros ponemos un tubo para sacar una cantidad de aire, ¿no? Pero nosotros tenemos que ver fue la fisiopatología o el tamaño por la cual está ingresando el aire al espacio pleural. Si el espacio pleural es virtual, quiere decir que entra 10, queda 1 y se reabsorbe 9. ¿Qué pasaría si entra 20? ¿No? El doble, quedarían 2 y sale pues la 18, porque es así. Entonces, en la cantidad de aire también pues a veces se pone un tubo de costado, un tubo hacia arriba, para aumentar la absorción de líquido, absorción de aire, y que esté menos días con ese tubo, porque ese tubo puede infectarse a nivel de la piel, ingresar al espacio pleural y producirnos un empiema, ¿no? Cuando el pulmón permanece colapsado después del 7º día de tratamiento, entonces el tratamiento tiene que ser quirúrgico, cierre de la fístula por segunda intención. La abrasión o la pleurodesis, técnica ampliamente conocida, utilizada en el tratamiento paliativo de los derrames pleurales malignos. En pacientes con EPOC que no pueden ser sometidos a toracotomía o sea, neumotoras. Entonces, ¿cuáles son los agentes farmacológicos? Tetraciclina, 2 gramos disuelto en 50 mililitros de solución salina previa instalación de 4 miligramos de lidocaína al 2% en 20 mililitros de suero fisiológico, produce intenso dolor. Entonces, a uno dan sedación previa, 4 o 6 horas después cambio de posición. También se usa, aparte de la tetraciclina, el talco, la bromicina, yodo radioactivo, ¿no? Entonces, pero esto produce demasiado dolor. Últimamente en el hospital estábamos usando yodo podidona, que es más irritativo, entonces se pegan las pleuras y el desprendimiento, la separación ya no hace. Entonces, el pulmón que queda un pulmón encarcelado, porque ya la pleura engrosada no va a permitir la expansión y una inspiración profunda. Bueno, este es también parte de las imágenes, ¿no? ¿Quién me puede decir el diagnóstico? ¿Alguien me puede decir el diagnóstico? No hay nada, se han ido. En realidad, nosotros siempre tenemos que apoyarnos, pues, si vamos a ser traumatólogos, vamos a ser cirujanos, tiene que haber reparos, ¿no? Anatómicos, ¿no? Entonces vamos a operar la vesícula, cuál es su arteria cística, cuál es la vena cística, qué es lo que pasa aquí, cuál amarro primero, amarro los dos, todo eso ya es parte, ¿no? Neumotórax derecho, neumotórax izquierdo. Bueno, está bien, es aire. Nadie le dice que no. Nadie.
Mi pregunta, ¿dónde está el pulmón? Está bien radiolucidez, neumotórax, pero Doctor, ¿dónde está el ahí pulmón? está el pulmón A ver, ahí está mi en puntero. el lóbulo inferior, Acá, esto. más abajo, a la izquierda, No, esto ya a la es en izquierda, doctor, diafragma. cerca de la Este es línea. el izquierdo. Este es el izquierdo. Y este Sí, parece ser colon. o sea, No, más está arriba, un bien. poco más arriba y a la izquierda, A ver, se más mueve el arriba, puntero. más arriba. Ah, Ya, ya. ya estoy llegando A la izquierda, arriba. de ahí a la izquierda. De izquierda, No, más, no, hasta ahí al otro nomás, lado. luego a la izquierda. O sea, izquierda, Acá, sí, sí, ya para mi izquierda es esto. hacia nuestra izquierda. Sí, Ah, eso. esto. Ya. Uno de tus colegas se puso radiolucidez. Cañón. Neumotórax. Asemeja. ¿Dónde está el pulmón? Colapsado. Este es un chico, más o menos de 19 años de edad, tenía una talla de 1,80 m, hasta 1,85 m. Y antiguamente nosotros dábamos certificados broncopulmonar, ¿de acuerdo? Y este chico vino porque quiso postular a la escuela de oficiales de la FAP, porque su papá era piloto en la FAP. Cuando vimos esto, entonces yo me acuerdo mucho, miren la tráquea, miren la tráquea. ¿Ya? Cuando vimos esto, entonces una de las preguntas es, ¿qué vas a hacer? No, voy a postular a los que oficiales. Quiere decir que estás entrenando. Sí, doctor, ya yo me corro 100 metros, quiero llegar a 10, pues estoy en 10,8. A su madre, sería la marca olímpica. ¿Y qué más? Hago remo, strong. Y no te cansas, ya teníamos la placa. No, no, además juego básquet, ese cuerpo pesa atlético de un muchacho que se está preparando para algo competitivo, ¿no? No como nosotros que hacemos pues 3 barritas hoy día y pasan 3 meses y ya no puedo hacer 3 porque ya no estoy pues en training. Entonces a este paciente le preguntamos, repreguntamos, no había disnea. ¿Cómo que no va a haber disnea si es que es un pulmón que no está funcionando el pulmón izquierdo? Entonces revisamos, me acuerdo también con el doctor Peralta, ¿no? El doctor Peralta me dice, no, este no es neumotórax, es presencia de aire en el pulmón izquierdo, pero no por neumotórax. Entonces, cariñosamente le decíamos, pero tío, ¿dónde está pues el pulmón? El pulmón, me dice, está aquí y es parte de acá. Entonces, ¿qué es esto, pues, jefe? Este es un quiste broncogénito congénito. ¿Ah, sí? Sí, me dice. De hecho, es un quiste broncogénico gigante. Pero como él de niño más trabajaba con el derecho, entonces el organismo se acostumbró a trabajar así y evitar. Entonces, a su papá le decimos, bueno, señor, no hay ningún problema, le ofrecemos todo el Hospital 2 de Mayo, porque queríamos ver, pues, tomarle fotos durante la operación y después de la operación, ¿no? Cómo expandía el pulmón y toda esa cosa. Él dijo, no, nos agradeció todo un caballero. No, gracias, doctores, pero me lo voy a llevar a la FAP. Ahí tengo mis colegas que lo van a operar. Pero de hecho, este es un quiste broncogénico, ¿no? Siempre es bueno preguntar, ¿no? Como en mi época de los hippies, veíamos pues un buen cuerpo, pelo largo, qué buena chica, nos damos la vuelta, pero no tenía senos y hablaba como hombre y tenía pelos en la pierna. No. Entonces, como les digo, siempre es bueno describir y después uno mismo hacerse la pregunta. Podría ser TV, pero falta eso. Ah, ya. Entonces quiere decir que tus neuronas están trabajando un poquito más. Entonces, esa es la situación. Este es un quiste broncogénico, ¿no? Primario, ¿no? Nada más. Y punto. A ver, ¿hay más? No, la recurrencia. Cuando hay un neumotórax, 52% después del primer ataque.
62% después del segundo ataque, 83% después del tercer ataque. Yo no puedo esperar esto. Yo con el primer ataque, abrasión o pleurodesis, ¿no? Las complicaciones mayormente son hemonemotoras, neumotoras recurrentes, fístula broncopleural y empiema, ¿no? Por la misma fístula y por la presencia del tubo de drenaje que puede infectarse y puede producirme un empiema. Este es un algoritmo en el cual pues, nosotros ese drenaje pleural con sonda fina, conexión nosotros llamamos con trampa de agua, ¿no? Sellada, ¿no? Entonces, cesan fugas, ¿no? O reexpansión a través de la radiología. Si persiste, conexión de válvula de Heinrich, esto deja salir el aire, mas no deja entrar el aire. La radiografía en las 48-72 horas, correcta expansión, ¿no? Retirar el drenaje y chao. Cuando no hay reexpansión a la radiología, entonces viene la persistencia de fuga, no reexpansión a radiología, voló y aspiración continua. Entonces, esto ya el hospital ya lo tiene, ¿no? No era cuestión, pues, de poner un tubo y que salga libremente por cuestiones de presión. Entonces, hay un aspirador continuo que entonces va retirando el aire lentamente, pues 2-3 días, ¿no? Por ejemplo, cuando no hay mejoría al séptimo día, fugas o colapso traumático, ¿no? Reparación y alta, o reexpansión y alta. Cuando esto no se da, entonces, ¿qué hacemos? El tratamiento quirúrgico, ¿no? Cierre de la fístula por segunda intención. Este también es la placa de mañana. Entonces, el asunto es, esta es otra placa, ¿no? De la que hemos visto. Entonces vemos acá, ¿no? Siempre busquen este, ¿no? Este es costilla, este es el otro nivel. Entonces, ¿dónde está el borde superior de la costilla? Sería esta, pero aquí yo veo esto. Y se pierde acá, ¿no? Entonces, ese es un neumotórax pequeño, ¿no? Aquí no podría decir si esto fuese enfisema subcutáneo, no puedo, no me atrevo. No es, porque aquí también lo estamos observando. Pero aquí vemos esto, ¿no? Vemos como una tetilla a este nivel, que se confunde con la costilla y el aire acá. Entonces, acá vemos pues ya enfisema subcutáneo, que no existía, ¿no? Vemos con mayor nitidez esta parte de acá y con mayor nitidez esta parte. Entonces, ya las cosas se están aclarando en esta paciente que había sufrido un accidente de tránsito. El de acá, por ejemplo, vemos neumotórax acá enquistado, el pulmón. Mira que está con vidrio merilado, vidrio pavonado, ¿no? Inflamado, engrosamiento de la pleura. Hay una sinequia y otra sinequia. Esta es la tráquea, este es el aire mediastino. No miren cómo el aire ha invadido. Entonces, acá hay un neumotórax con neumomediastino, ¿no? La tráquea, qué bien la diseca. Aquí me ha disecado el pericardio. Neumopericardio, ¿no? Neumomediastino. Y aquí se ve mejor la sinequia. Esta sinequia, esta sinequia, esta sinequia, esta, y acá. ¿Qué pasaría si yo corto esta sinequia? Placa. Corto acá, entonces el pulmón se va a contraer y la insuficiencia respiratoria va a ser masiva. Entonces, miren el aire que hay, cómo me lo diseca, ¿no? Aquí prácticamente esto no es tráquea porque ya estoy viendo hígado. Entonces este es el esófago. El aire está acompañando el esófago y puede ingresar a nivel intestinal. Esto que veíamos en el lado izquierdo como una tetilla es la presencia de aire. Miren la sinequia, ¿eh? ¿Qué pasa si yo corto acá? Esto se contrae. ¿Qué pasa si yo corto acá? Se contrae absolutamente todo. De igual forma en el lado derecho. Este paciente, a final de cuentas, falleció, ¿no? No sé si posteriormente hizo un síndrome de distrés agudo, ¿no? No sé, no sabemos, pero el paciente falleció. Y como no hacemos autopsia, bueno, queda ahí nomás, pues, traumatismo torácico cerrado, ¿no?
por choque de automóvil, por esto y por esto. Nada más. Entonces, ante una patología, ante algo, ¿no? Porque a veces hay familiares, mira, me he tomado una placa y quiero ver si hay algo malo. ¿Pero por qué te has tomado la placa? La primera pregunta que yo hago. No, porque me está doliendo. ¿Dónde te duele? ¿El lado derecho o el lado izquierdo? No, el lado derecho, parte superior. Entonces, mis dos ojos, me voy pues al tercio superior del lado derecho, que es lo que tiene. ¿Cómo fue el dolor? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿No? Y de hecho, miro los ángulos costodiafragmáticos, ambos y costofrénicos, ¿no? Porque una patología pleural con pequeño derrame nos puede dar un dolor a esa zona. Podría ser, ¿no? Podría ser, porque la medicina pues no es como la matemática, 2 más 2 es 4. Einstein demostró que 2 más 2 más un artificio era 5. Entonces el asunto es eso. Describir, no dar diagnóstico. ¿No? Claro, pues voy a describir una placa con 20 palabras, mejor le doy el diagnóstico, pero mi diagnóstico puede ser errado, por no decir equivocado. La historia clínica es fundamental. La historia clínica es, primero, los antecedentes también son importantes. Miren que ustedes recién están caminando en Neumo, tienen que haber pues, antecedentes bien especificados. No es como el minero, ¿no? Ingeniero minero, ya tiene tos, me canso, EPIP, neumoconiosis, un momento. Entonces, si no hago la historia, entonces, doctor, ingeniero, ¿usted trabaja en mina? Sí, pero no, yo. ¿Quiere decir que usted está perenne en la mina? No, yo tengo mi oficina a 10 kilómetros de la mina y yo soy el jefe y cualquier problema mando a mi segundo y mi segundo me informa. ¿Quiere decir que usted nunca va? Iré pues 1 o 2 veces para que me vean en la mina y sepan que yo soy el ingeniero cabeza de esto. Ya. Entonces no hay mucho, ¿no? No hay mucho. Los que son de minas, ¿usted usa mascarilla? No. ¿Por qué? Porque me molesta y me sofoca y me la saco y dice, ya. Entonces, porque yo no creo que todos los que trabajen en minas tengan neumoconiosis, ¿no? Unos que sí, otros que no. Ya puede ser una cuestión inmunológica o genética, ¿no? En la cual unos sí hacen y otros no hacen. Ese es el asunto. Bueno, nos vemos el día de mañana. Voy a tomar mi avión particular. Quiero ver el partido Perú-Brasil. Ya sé quién va a ganar, pero ojalá que sea un empate. Ya hasta el día de mañana.